¿Sabe usted lo que es discernimiento espiritual? ¿O qué es la palabra discernimiento? Por si no lo sabía, es simple y llanamente poder identificar ciertas cosas. En este caso, como es espiritual, es poder tener la capacidad de discernir cuando algo viene de Dios o cuando algo no viene de Dios. Si hay un espíritu del demonio, si es un demonio o si es un ángel. Usted se da cuenta. Usted discierne si un maestro es falso o si un maestro es verdad. Si alguien es de Dios o si alguien no es de Dios. Para esto vamos a 2 Corintios 11:13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Usted escuchó eso? Versículo 14. El 15 dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La necesidad de discernimiento espiritual. Ahora, ya le explicamos lo que es discernimiento espiritual. Ya eso lo tenemos claro, ¿no? Porque lo explicamos. Entonces, el apóstol Juan nos dice a nosotros que el mundo completo está en el poder del maligno. Eso lo dice Juan, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Es decir, que el mundo completo lo controla Satanás, el diablo. No se asuste, no se asuste, pero eso es lo que dice la Biblia. En 1 de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, está bajo el control del diablo. Por esta razón, el discernimiento espiritual es de suma, repito, es de suma importancia. El discernimiento espiritual es de suma importancia. Suma importancia. Entonces, felizmente, dice Hebreos 5:11, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil poderlo explicar, dice el escritor. Porque a ustedes lo que les entrar, lo que les entra por un oído, por un lado, les sale por el otro. Dice la Biblia en Hebreos 5:11. Es decir, que a nosotros nos entran las cosas por un lado y nos sale por el otro. En otras palabras, nosotros no retenemos la Biblia. Nosotros no retenemos las enseñanzas que nos enseña Dios en su palabra. Dice el versículo 12, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche, necesitan un biberón, diciéndole a la gente, diciéndole a los cristianos. Eso es lo que la Biblia nos dice a nosotros. Ustedes necesitan un biberón, que le den comida que sea líquida, porque son como los babies recién nacidos que no pueden comer víveres, porque no tienen dientes, se pueden ahogar. Y eso nos enseña la Biblia, que no podemos comer alimentos sólidos.
El que solo se alimenta de leche, dice Hebreos 5:13, el que solo se alimenta de leche, ¿qué dice la Biblia que es? Es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de discernir entre lo que es bueno y entre lo que es malo, pues han ejercitado, han desarrollado su facultad de perspección espiritual. Eso es lo que nos dice la Biblia a nosotros en este día, que nosotros estamos bebiendo cosas líquidas, así como yo, cafecito. A pesar de que el café no lo toman los niños recién nacidos, pero estamos hablando en este caso de que nosotros somos inmaduros. El cristiano del 2020 es inmaduro, que todavía anda dejándose llevar de atrás para adelante de toda clase de disparatadas que hablan por ahí la gente, es porque es inmadurez. Entonces dice que felizmente Hebreos 5:11 nos recuerda a nosotros los creyentes, aquellos que tenemos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, nos enseña. Hebreo nos enseña. Dice que pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Nos dice a nosotros. En otras palabras, nosotros podemos mejorar en la distinción, en distinguir entre lo que es verdad. Podemos entre lo que es verdad y lo que no es verdad, lo que es error, por medio de la práctica. Usted ve usted se pregunta, ¿pero por qué razón los peloteros, los deportistas, se pasan practicando en su tiempo libre? Casi siempre. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos hacen. Y eso les viene solo. Cuando ellos ya practican, y ellos se aprenden los pasos que han de dar en el momento de la verdad. Ningún boxeador viene a boxear así y entra al ring así a pelear, sin antes pasar y sudar y aprender y practicar con su entrenador. Entonces nosotros debemos de practicar a diario lo que es la palabra de Dios, el estudio de la palabra. Ahora, en el pasaje de hoy, lo que vimos en la Biblia, el apóstol Pablo menciona que estaba tratando con falsos apóstoles. El apóstol nos muestra que él estaba teniendo problemas con gente que eran falsos apóstoles. Falsos apóstoles que se disfrazados de ministro de justicia. Se disfrazaban de cristianos, como hoy en día hay un montón de sectas y de gente que se disfrazan de ser de Dios, de ser cristiano. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Lo mismo sucede hoy. Hoy sucede lo mismo. Y tales ministros están por todas partes. Por todo lugar están vendiendo su mercancía. Usted ve que en la esquina se ponen gente con una mesita, vendiendo libritos. Si usted no puede comprarlo, lléveselo, pero ellos lo pagan de su bolsillo, porque están aportando al ministerio. Esos son falsos maestros, esos son falsos apóstoles, esos son falsos líderes. Son falsos, vendiendo su mercancía. En su intento de llevarse a aquellos, se lo llevan a aquellos que siempre están aprendiendo. Aquella gente que siempre están aprendiendo y nunca terminan de aprender. Esos son los que ellos cogen cautivo y lo engañan y lo llevan con ellos hacia abajo. Pero esta gente nunca llegan a comprender la verdad. Nunca la llegan a comprender la verdad. Como dice Tito, el libro de Tito, segunda de Timoteo.
Segunda de Timoteo 3:7. Estas, hablando a estas personas, estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad porque siempre están aprendiendo y nunca terminan de encajarse la verdad en sus cabezas. Entonces nosotros claramente tenemos que mostrarle al mundo lo que es la verdad. Para terminar, nosotros podemos encontrar difícil competir en astucias con los falsos maestros. ¿Tú me entiendes? Nosotros podemos encontrar muy difícil competir en astucias con los falsos maestros, con los falsos apóstoles. Pero sí podemos someterlos a la prueba de la obediencia que se encuentra en la palabra de Dios, como lo dice Juan nuevamente. Lo dice Juan en Primera de Juan 2:4. ¿Qué es lo que dice Juan? El que dice, yo le conozco a Jesucristo, yo conozco la verdad, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces tenemos que estar conscientes de lo que dice la palabra de Dios. El que dice claramente, yo conozco a Dios, yo tengo a Dios, y anda haciendo cosas que son contra la Biblia, dependen de otro personaje bíblico o de otro personaje en el cielo supuestamente, que no es Jesucristo, no es Dios. Entonces a todos lo llaman Dios. Esta gente son los que se pasan aprendiendo y nunca terminan de aprender. Yo le conozco y no guardan sus mandamientos. El tal es mentiroso, dice la Biblia. Y la verdad no está en él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y la verdad no está en él. Sin embargo, esta prueba funciona solo si nosotros mismos, solamente si nosotros mismos conocemos, que no otro nos enseñe, sino que nosotros mismos conocemos la verdad. Entonces tenemos que sumérjase en las Sagradas Escrituras, sumérjase en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que es sumergirse? Meterse a fondo en la palabra de Dios, en las Escrituras. Hágalo hoy, para que usted pueda examinarlo todo. Es con una lupa que usted va a mirar lo que son en verdad verdaderos apóstoles, verdaderos cristianos, gente de Dios, grupos que no sean sectas farsas. Así es la única forma de usted poder examinarlo todo, agarrar, retener lo que es bueno y rechazar lo que es malo. Entonces conocer la palabra de Dios es lo que nosotros, es lo que nos va a ayudar a nosotros, es lo que nos va a ayudar, nos ayudará en nuestra búsqueda de sabiduría divina. Es lo único que nos puede a nosotros ayudar en la búsqueda, en lo que es buscar sabiduría divina. Entonces, esto es lo que es discernimiento espiritual. Es lo que es tener la necesidad del discernimiento espiritual. Dios te bendiga. Padre, oro en esta hora por cada vida. Padre, danos discernimiento espiritual. Dale a cada persona, a cada vida que en esta hora ve, que escucha. Dios mío, que aprendamos a leer tu palabra y no dependamos de hombres, sino de ti, Señor, para poder rechazar lo que es mentira y retener lo que es verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hasta una próxima oportunidad.